Buenos días, máster. Mi nombre es Narcisa Fabiola Coloma Sánchez del aula C1 de la carrera Tecnología de la Información. El tema de hoy es la implementación de operaciones con cadena de texto string. Como introducción, tenemos que en la actualidad la programación cumple un papel fundamental en el desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos, ya que permite automatizar tareas, procesar datos y resolver problemas de manera eficiente. Muchos de estos sistemas trabajan constantemente con información textual proporcionados por los usuarios, como nombre, mensaje, direcciones de correo electrónicos y contraseña, lo que hace indispensable el correcto manejo del texto dentro de los programas. En el lenguaje de programación Python, este tipo de información se gestiona mediante las cadenas de texto, conocidas como string. Las string permiten almacenar, representar y manipular secuencias de caracteres de forma clara y flexible, facilitando la interacción entre usuario y el sistema. Gracias a su versatilidad, las cadenas de texto son uno de los tipos de datos más utilizados en el desarrollo de software. Por esta razón, en este presente video de forma de el tema de implementación de operaciones con cadena de texto string, con el objetivo de explicar los conceptos básicos relacionados con los strings y las principales operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Asimismo, se presentarán ejemplos prácticos que permitirán comprender el uso y aplicaciones dentro de una programación de Python. Como concepto básico de la string tenemos que la cadena de texto, también conocida como string, es un tipo de dato fundamental en la programación. Se utiliza para representar una secuencia ordenada de caracteres. Estos caracteres pueden ser letras, números, espacios o símbolos y se escribe entre comillas simples o dobles para que el lenguaje de programación los reconozca como texto. En Python, las strings permiten almacenar y manejar información textual como palabras, frases, mensajes y datos ingresados por el usuario. Cada carácter que forma parte de una cadena tiene una posición específica denominada índice, el cual comienza desde cero. Esto facilita el acceso a caracteres individuales o a partes específicas del texto. Además, las cadenas del texto pueden ser manipuladas mediante diversas operaciones, como mostrarlas en pantalla, combinarlas, analizarlas o modificarlas. Debido a su versatilidad y facilidad de uso, las strings son ampliamente empleadas en el desarrollo de programas, ya que permite una comunicación clara entre el sistema del usuario. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo de Python, donde iniciamos por el mensaje igual, entre comillas doble, hola mundo. Damos enter, en el segundo escribimos imprint, entre paréntesis mensaje, y al dar clic en correr nos dará como resultado hola mundo. Gracias. A continuación mi compañero. Saludos con todos, mi nombre es Jean-Pierre Benítez y hoy les presento mi parte de la investigación grupal para la materia de fundamentos de la programación. El tema general es operaciones con cadenas de texto en Python y a mí me tocó explicar las operaciones básicas, que lo son concatenación y subcadenas. Vamos a profundizar en estos temas de manera detallada con algunos ejemplos prácticos
Y para esto me basé en la documentación oficial de Python y en algunos documentos eh, que encontré en Google. Primero, vamos a explicar qué son las cadenas de texto o strings en Python. Son secuencias de caracteres como palabras o frases que se definen con comillas. Por ejemplo, un saludo igual, hola mundo. Son inmutables, es decir, no puedes cambiarlas, no se las puede cambiar directamente, pero se pueden crear nuevas con operaciones. Esto es muy importante porque Python trata las strings como secuencias, permitiendo manipularlas fácilmente para tareas como procesar textos. Según lo que pude revisar, son Unicode, lo que soporta hasta caracteres especiales. Ahora, en esta diapositiva explicaré sobre la concatenación, que es unir strings, que es lo que ya habíamos revisado en las diapositivas anteriores. La forma más básica es con el operador más, el de la suma. Por ejemplo, un hola más mundo imprime hola mundo. También se puede repetir con alguna frase o algo con un asterisco. Por ejemplo, en la canción de el superhéroe Batman podemos poner na asterisco 3 más Batman y nos imprimiría na Batman. Pero tenemos un problema con esto, que crea una nueva string cada vez y en bucles que sean grandes puede llegar a ser muy lento. En esta diapositiva vamos a explicar que una mejor opción para concatenar múltiples partes es el método join. En inglés significa unir. Y toma un iterable como una lista y se une con un separador, por ejemplo, con comas. Hola, coma, mundo, coma, en, coma, Python. Y esto imprimiría hola mundo en Python. Aquí podemos poner el ejemplo join palabras y imprimiría hola mundo. Esto es más eficiente y en tiempo es más ideal para listas largas. Ahora veremos unos ejemplos prácticos de concatenación. Si se tiene un número, se lo puede convertir con un str. Por ejemplo, edad más str 25 imprime edad 2.25. Otros literales adyacentes para textos largos como texto largo, que Python los une solos y es útil para códigos legibles. Aquí tendremos que tener en cuenta que no podemos mezclar tipos sin convertir o nos daría algún error. Pasemos a las subcadenas o slice, que es extraer partes con corchetes, con un inicio y un fin. Un inicio inclusivo y un fin exclusivo. Por ejemplo, si ponemos Python y entre corchetes 0, 2.2, nos imprimiría solo las dos primeras letras.
Tenemos un texto como Python es genial. Imprimimos texto, corchetes, desde 0 hasta el 6, solo nos imprimiría la palabra Python. Y se podría omitir el inicio. Solo ponemos corchetes 2.6. Igual nos imprimiría la palabra Python. También, igualmente, si omitimos el fin, ponemos corchete 7, 2 puntos, nos imprimiría solo las 7 últimas letras. Por ejemplo, es genial. También tenemos las subcadenas o slicing que son más avanzadas y podemos utilizar índices negativos. Por ejemplo, un corchete -6, 2 puntos que da los 6 últimas letras como genial. Y podemos dar también 2 puntos, 2 puntos y un 2 y nos imprimiría solo cada segundo carácter. Con un negativo, con un número negativo se invertiría y nos imprimiría la frase escrita al revés. Python maneja índices fuera de rango sin errores, pero solo lo devuelve lo posible. En esta diapositiva ya vamos a hablar sobre la combinación de operaciones. Usamos slicings para cortar y o join para unir. Esto nos evita trabajo y mejora la eficiencia. Y si practicamos con length, también nos puede acortar longitudes. En conclusión, la concatenación une strings de forma simple o eficiente y el slicing extrae subcadenas con flexibilidad. Estas operaciones son básicas para la programación en Python. Esto ha sido parte de mi exposición. Espero que haya quedado todo muy claro. Un saludo, nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches, máster. Mi nombre es Hugo Solórzano Vinuesa. Mi tema a presentar es sobre la búsqueda, reemplazo y validación de string. Búsqueda en string. La búsqueda sirve para encontrar si una palabra, letra o símbolo existe dentro de un texto. ¿Para qué se usa? Primero, buscar una palabra en un documento. Segundo, verificar si un correo contiene arroba. Tercero, comprobar si un texto tiene una palabra clave. Ejemplo en programación Python. Texto igual, bienvenidos a la universidad, entre comillas. X, universidad, entre comillas, in texto, punto suspensivo. Prime, palabra encontrada. Reemplazo en string. El reemplazo permite cambiar una parte del texto por otra. ¿Para qué se usa? Primero, corregir palabras. Segundo, cambiar datos antiguos por nuevos. Tercero, censurar palabras. Texto igual, hola Juan, entre comillas. Nuevo, guión bajo, texto igual, texto punto replace, Juan, entre comillas, coma, María, entre comillas. Prime, nuevo, guión bajo, texto. Validación de string. La validación sirve para comprobar si un texto cumple ciertas reglas. ¿Para qué se usa? Primero, validar contraseñas. Tercero, verificar correos electrónicos.
y comprobar números de cédula o teléfono, como password, prime, contraseña válida, else, prime, contraseña inválida. Ejemplo completo, búsqueda más reemplazo más validación. Conclusión. La búsqueda, reemplazo y validación de string son herramientas fundamentales en las aplicaciones informáticas, ya que permite manejar texto de forma eficiente, corregir errores, proteger datos y asegurar que la información ingresada por el usuario cumpla con las reglas establecidas. Gracias. Buenas tardes, máster. Mi nombre es Diana Clemente del C1 de la carrera de Tecnologías de la Información. Me corresponde hablarles sobre las funciones avanzadas de string. Antes de ver las funciones, es vital entender que en muchos lenguajes modernos como Java, Python y JavaScript, los strings son inmutables. ¿Qué significa esto? Que una vez creado un string en memoria, no se puede modificar. Implicación técnica. Cuando usas una función como replace o toUpperCase, no estás cambiando el string original. El sistema está reservando un nuevo espacio en memoria para crear una copia modificada. Optimización. Para concatenar miles de strings es mejor usar clases como String Builder, Java o unir listas en Python para evitar el colapso de la memoria. Manipulación de memoria y slincing. Vistas. En lenguaje de bajo nivel o de alto rendimiento, tales como C++, Rust o Go, se utilizan conceptos avanzados para evitar copiar datos innecesariamente. String slicing. Subcadenas sin copia. En lugar de crear un nuevo string al cortar uno, el lenguaje crea un puntero o una vista que apunta al inicio y al final del segmento en el string original. Buffer management. Funciones que permiten modificar el contenido de un string directamente en el espacio de memoria, como string mutables o arreglos de caracteres. Algoritmo de búsquedas de patrones. Cuando usas find o includes, el lenguaje ejecuta algoritmos optimizados. Mencionamos estos dos que son estándar en la industria. Algoritmo de Knuth-Morris-Pratt, entre paréntesis KMP, busca una subcadena evitando retroceder en el texto principal cuando hay un error de coincidencia, lo que lo hace muy rápido. Algoritmo de Boyer-Moore es el que usan la mayoría de los editores de texto, como VS Code. Comienza a comparar desde el final del patrón hacia atrás, lo que le permite saltar grandes secciones de texto si el carácter actual no coincide. Codificación y normalización Unicode. A nivel avanzado, un string no es solo una lista de caracteres, sino una secuencia de bytes, puntos de código, code points. Algunos caracteres, como los emojis o letras compuestas, como la ñ, ocupan más espacio que otros. Normalización. NFC, NFD. Un carácter como la E con tilde puede representarse de dos formas en binario, como un solo carácter
o como una E más un acento combinado. Las funciones de normalización aseguran que dos strings que se ven iguales sean binariamente iguales antes de compararlos. Un gusto en saludarlo, ingeniero Alex Armando Ávila Coello. Quien le saluda es Astrid de la Torre de la carrera Tecnologías de la Información, paralelo C1 en línea. Soy del grupo A de la materia Fundamentos de la Programación. Este es un ejercicio que está hecho en Python, el cual se trata de concatenación, que es uniendo piezas. En este caso tenemos un nombre y un saludo. En el nombre tengo el mío, que es Astrid, y en el saludo tenemos como hola. Hola, le sumamos al nombre. Tenemos aquí Prime. En este caso nos imprime el saludo y nos quedaría hola Astrid. Como segunda parte tenemos lo que es repetición. Aquí tenemos echo, que es igual a Python por 6. Quiere decir que se va a repetir Python, Python, Python por 6 veces, que va a verse como un eco. De ahí tenemos lo que es indexación y slicing. Slicing es segmentación. Primero, ¿qué es indexación? Pues aquí empezamos a contar desde cero. Ya, en este caso como texto tenemos string y tenemos prime. Prime que nos imprime el texto que comenzamos aquí en cero. Y nos va a presentar ya mismo en el programa eso. Ahí tenemos prime texto menos 1. Nos imprime el texto menos 1. También tenemos prime texto de 0 a 7. En este caso, este es un rango. Quiere decir que empezamos desde 0 y se va a detener hasta 7. En este caso, como string tiene 6 letras, nos va a aparecer la palabra completa. Aquí vamos a ver que funciona el programa. Nos sale hola Astrid, Python. Python por 6 veces, como aquí está, que lo hace un eco en repetición. Tenemos que prime, lo que es imprimir el número 0, desde 0, que se comienza desde 0, tenemos a la S. Prime, texto menos 1, tenemos G. Y prime, texto desde el 0 hasta el 7, que comienza desde el 0 y se detiene en el 7, tenemos string, que tiene 6 palabras. Ahora vamos a cambiar. ¿Qué tal? Nos ponemos asterisk y cambiamos esto. Cambiamos a, al nombre de Ana. Ya. Entonces aquí también debemos cambiar Ana. Ya no nos sale hola Astrid, nos tiene que salir hola Ana. Python. Python por 6 veces. Pongámosle 4 veces y cambiemos Python. Cambiémosle por otra cosa. Ponemos proyecto. Proyecto. Nos tiene que decir proyecto 4 veces y aquí cambiamos string por compartir. Vamos a ver cómo no funciona.
Tenemos, hola Ana, proyecto, 4 veces y nos sale compas. En este caso no nos sale completa porque compartir tiene, tiene 9, lo que es 9 letras y nomás nos sale hasta el 7. Es lo que decíamos que aquí es un rango, ya, desde el 0 hasta el 7. Pero podemos darnos cuenta que el resto sí, como el saludo, nos sale hola Ana y también nos vuelve a repetir la misma palabra por 4 veces. Pero aquí sucede que la palabra compartir tiene más letras. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Giovanni Barra, soy estudiante de la carrera de Tecnología de la Información. Hoy les voy a presentar sobre un tema sobre la materia programación. En estos temas voy a ver lo que es ventajas, desventajas, cuadro comparativo y conclusiones sobre lo que es los strings. Pues bien, para trabajar con string, que son cadenas de texto, que es la base de casi cualquier aplicación moderna, básicamente los strings son la forma en que el software se comunica con los humanos. Vamos a ver sus ventajas. En este caso tiene interacción humano-computadora, que nos dice que sin string el software sería una caja negra de números. La principal ventaja es la legibilidad. Tiene una interfaz de usuario, permite mostrar mensajes, menú y etiquetas, hace un feedback. Los strings también permiten que el programa explique errores o confirme acciones. Como ejemplo, tenemos archivos guardados con éxito. Tiene también una potencia en el procesamiento de información. En este caso, los lenguajes de programación modernos incluyen bibliotecas masivas para manipular texto, lo que ofrece ventajas técnicas como búsqueda y filtrado. En este caso, el uso de esas expresiones regulares para encontrar patrones específicos como validar un email. También tenemos la transformación, lo cual puede cambiar mayúsculas, recortar espacios o reemplazar palabras con un solo comando. También tenemos que es versátil y representación de datos. Un string también puede contener casi cualquier tipo de información de forma plana. En este caso tiene formatos estándar, que en este caso los datos son complejos, se estructuran con string en formatos como JSON o XML, lo que facilita el intercambio de información entre diferentes sistemas. En lo que tenemos en almacenamiento, que son fáciles de guardar en bases de datos y archivos de texto simple como TXT y CSV. También tenemos que una ventaja es su abstracción y flexibilidad. A diferencia de los números que tienen límites de tamaño según los bits, los strings suelen ser dinámicos. También tienen una longitud variable que también puede contener desde un solo carácter hasta libros enteros. En la internacionalización facilitan la traducción de software mediante el uso de archivos de recursos, en este caso strings externos de diferentes idiomas. Vamos a ver ahorita las desventajas. En este caso, una desventaja es que tiene alto consumo de la memoria RAM. En este caso, los strings son mucho más pesados que los tipos de datos primitivos como los enteros o los booleanos. Tiene peso por carácter. Cada carácter ocupa generalmente entre 1 y 4 bits. Dependiendo de la codificación como la UTF-8 o la UTF-16. También tiene una sobrecarga o overhead, donde muchos lenguajes guardan metadatos junto al string, como su longitud, lo que consume memoria adicional comparado con un simple número. También tiene una desventaja como la inmutabilidad y el costo de copia. En lenguajes populares como Python, Java o lenguaje C, los strings son inmutables. Esto significa que no se pueden modificar cada vez que cambias un texto.
el sistema crea uno nuevo y borra el anterior. Tiene el problema si haces un bucle que concatena texto miles de veces, como ejemplo texto más igual nuevo, el programa desperdicia muchísima CPU, creando y destruyendo copias en memoria. También tiene una desventaja en lo que es falta de seguridad. En este caso, los strings son vehículos principales para los ataques informáticos más comunes. Al ser un texto plano, un usuario malintencionado puede introducir comandos disfrazados de datos. En la SQL tenemos que un string mal saneado puede borrar toda tu base de datos. Y en los XSS, que son también para inyectar strings maliciosos en una web a través de un campo de texto. También tenemos que las desventajas son errores de tipado débil, stringless o typing. También existe un antipatrón llamado stringless typed. En lugar de strongly typed, que consiste en usar string para cosas que no deberían serlo. Es un riesgo si usas un string para guardar una fecha o un estado. En este caso, ejemplo, activo, un simple error de tipeo puede hacer que la palabra te cambie a admin. Hará que el programa falle y el compilador no te avisará por qué. Técnicamente sigue siendo un string válido. También lo que hace es una lentitud de comparaciones. Comparar dos números es una operación instantánea para el procesador. Comparar dos strings requiere una computadora que revise carácter por carácter hasta encontrar una diferencia o llegar al final. En aplicaciones que procesan millones de datos, esto es notablemente más lento. Tenemos un cuadro comparativo donde tenemos entre las ventajas y desventajas y también en este caso las características por su interacción, que viene a ser una ventaja es que es el estándar para comunicarse con el usuario, en este caso como mensajes o alertas. Y su desventaja es que el procesamiento de texto es más lento para la CPU que el de números. En su flexibilidad tenemos que su ventaja puede almacenar cualquier dato, nombres, fechas, como códigos, y en sus desventajas tenemos que la propensión a errores es de escritura. Ejemplo, lunes versus lunes, que el compilador no lo detecta. En este caso, la memoria, una característica de la memoria, también tenemos que su ventaja es el tamaño dinámico, que se ajusta a lo que necesiten guardar. Y en el caso de la desventaja es que es alto consumo. Cada carácter suma bytes y la inmutabilidad crea copias innecesarias en la RAM. En lo que son las características de seguridad, tenemos que facilitar la lectura de log y auditorías para humanos. Pero en su desventaja tenemos que es muy vulnerable. Es el formato base para ataques de inyección como SQL o XSS. En su característica de manipulación, las ventajas es que existen miles de funciones listas para usar, buscar, cortar, reemplazar. Pero en las desventajas tenemos que son operaciones complejas en bucles grandes que pueden colapsar el rendimiento del programa. En características como los estándares, en sus ventajas tenemos que es un formato universal, en este caso de UTF-8, compatible casi con cualquier sistema del mundo. Pero en la desventaja es que la codificación de caracteres especiales como acentos, emojis, pueden causar errores de visualización. Bueno, tenemos como conclusión y último tema dominar las operaciones en cadenas de texto en Python es mucho más que aprender a manipular. Pongamos manipular palabras, es adquirir una herramienta fundamental para la comunicación entre el usuario y la máquina. En el ecosistema de este lenguaje, los strings no son simples datos estáticos, sino objetos versátiles que permiten procesar, limpiar y presentar información de manera eficiente. Como una conclusión más relevante es que Python democratiza el procesamiento del lenguaje natural a través de una sintaxis intuitiva. El uso de métodos integrados como split, join, strip y el potente slicing permiten realizar tareas complejas en una sola línea de código.
algo que en otros lenguajes requeriría bucles extensos. Además, la evolución hacia los F-string ha marcado un antes y un después en la legibilidad del código, facilitando la interpolación de variables de una forma limpia y profesional. Por otro punto clave, la inmutabilidad de los strings, aunque al principio pueda parecer una limitación, esta caracteriza y garantiza la integridad de los datos y optimiza el uso de la memoria mediante el proceso de interning. Entender que cada operación genera una nueva cadena es vital para escribir códigos eficientes y evitar errores en la lógica en aplicaciones de gran escala. Muchas gracias, ese ha sido todo lo que me tocaba en el tema.